Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva charla, como venimos desarrollando ya en este ciclo del segundo cuatrimestre del 2025. En esta oportunidad para abordar la temática del diseño de instrumentos de evaluación con medios digitales a cargo de la licenciada Clarisa Dayub, de quien ya tuvieron oportunidad los que estuvieron en otras jornadas de compartir con ella alguna de las charlas. Bueno, como siempre hacemos una breve presentación y damos lugar a la charla. Bueno, Clarisa es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora en Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación, se desempeña como consultora especialista en Cultura Digital y Educación para la Dirección de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires, profesora en institutos de formación docente, en cátedras como Cultura Digital y Educación, práctica en terreno, reflexión filosófica de la educación, entre otros. También dentro de su experiencia docente es formadora en el equipo técnico regional en el área de cultura digital para la Dirección de Educación Superior en la región 7 de la provincia de Buenos Aires. Y coordinadora del equipo docente en el curso Primeros Pasos en la Docencia, Enseñar en la Cultura Digital y después en el nivel superior también, dentro de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Dirección de Educación Inicial. Bueno, que disfruten de esta nueva charla y nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Clarisa Bayú y en esta ocasión les voy a proponer profundizar acerca de cómo transformar nuestras prácticas de enseñanza y evaluación integrando medios digitales. Especialmente en este caso vamos a trabajar pensando en cómo integrar la inteligencia artificial generativa con sentido pedagógico. Esto implica, por ejemplo, repensar las consignas habilitando el uso de herramientas de forma crítica. Desde este punto de vista, las consignas las tenemos que modificar, tenemos que ubicarlas más orientadas a procesos reflexivos, a la toma de decisiones, a la comparación de fuentes, co-creación de distintos tipos de productos, análisis de sesgos, de explicación, de justificación, bueno, etc. De esta manera vamos a ver que los instrumentos de evaluación pueden tener otros requerimientos, otras características que van más allá de las que utilizábamos o ya conocíamos en las formas más tradicionales de evaluación. Algo importante a considerar es que los criterios de evaluación sean transparentes, que estén centrados en el proceso, que tengan énfasis en la reflexión, que habilite poder pensar acerca de qué significa la integridad académica y la producción situada. Después vamos a ver por qué. Esto incluye volver a hacernos algunas preguntas vinculadas a la ética, a la diversidad, a la inclusión, al cuidado, porque todas estas cuestiones van a tener que ver con la construcción de algunos principios transversales para no solo concebir las evaluaciones, sino para desarrollarlas. Desde estos enfoques les voy a proponer explorar y analizar los aspectos más prácticos de la inteligencia artificial generativa en relación con la selección, al diseño, a la creación de instrumentos de evaluación con medios digitales en 3 niveles. El primero sería cómo considerar que la inteligencia artificial puede ser integrada como una herramienta. La siguiente es pensarla como un objeto de reflexión en sí misma. Y bueno, la tercera, que es la que vamos a desarrollar bastante, tiene que ver con pensarlo como un asistente, tanto para el diseño, la tarea docente, como el asistente en el momento de la evaluación, pensando en la tarea de las y los estudiantes. Finalmente, les voy a proponer volver a pensar a la evaluación como una práctica que no solamente mide, sino que también enseña, que es parte de ese proceso de enseñanza y que transforma. Como decía Bell Hooks, enseñar y evaluar puede ser pensado también como un acto de libertad.
Ante eso, nos podemos preguntar cómo construir evaluaciones que habiliten más preguntas que respuestas en tiempo de inteligencia artificial generativa. Y con esto hacernos algunas otras, como les voy a mostrar a continuación. Con este tema, lo primero que me parece relevante es hablar de, bueno, cuál es el contexto en el que esto se da. Hay una cuestión que tiene que ver con la aceleración tecnológica. La inteligencia artificial sabemos que ha acelerado significativamente la tecnificación de procesos educativos, tensionando, desafiando el rol docente y la forma en que los estudiantes aprenden. Hay también en los sectores más urbanos, por supuesto, un acceso más masivo que tiene que ver con pensar que una de las transformaciones o de las claves de estas transformaciones tiene que ver con la masificación de los modelos de lenguaje natural a gran escala y la posibilidad de acceder a ello de forma gratuita. Por ejemplo, no sé, imaginemos cómo aparece Meta en WhatsApp. Lo que pone estas herramientas al alcance de todas las personas. Por supuesto, siempre si uno tiene acceso a los dispositivos, si tienen conectividad, ¿no es cierto? Hay ciertos requerimientos básicos, pero lo cierto es que hay una masificación en los últimos años que aceleró exponencialmente el acceso. También esta cuestión de entender las posibilidades de la inteligencia artificial como tutor. Los modelos de lenguaje natural son percibidos por muchos estudiantes como verdaderos tutores respecto a preguntas, análisis, búsquedas de información. Esto pone de relevancia la consideración también de la educación informal y todas estas otras vías por las cuales nuestras y nuestros estudiantes aprenden, pueden acceder a distintos campos del conocimiento, relacionarlos y bueno, son otras vías que son novedosas y que podemos tener en cuenta también en nuestras aulas. La inteligencia artificial parecería presentar como dos caminos que se relacionan o que tienen que ver con los procesos de evaluación de los aprendizajes específicamente. Algunos los podemos pensar como beneficios, como apoyos al docente. Por ejemplo, la posibilidad de generar dispositivos o instrumentos de evaluación con mayor facilidad. También dar oportunidad de facilitar la generación de retroalimentaciones más rápidas, más personalizadas, pero también hay algunas desventajas que tienen que ver con alguna adaptación en el uso continuo de ciertos modelos de lenguaje natural a los que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes acceden con mayor facilidad. Se está viendo que se están apoyando quizás demasiado en esta tecnología para resolver cualquier tipo de situación. Pueden ser tareas escolares, pueden ser evaluaciones, pero también tiene que ver con cuestiones de la vida diaria. Entonces, ese apoyo hace que no se generen a veces ciertas situaciones problemáticas donde tengan que poner en juego otras habilidades, otros desarrollos cognitivos, y bueno, ahí estamos en una tensión importante para tener en cuenta también a ver cómo mediamos en nuestros salones estas posibilidades o estos contextos. Así que la idea es también considerar cómo se va generando cierta dependencia en relación a la búsqueda de estas respuestas rápidas y a veces la baja tolerancia a la frustración cuando un proceso de aprendizaje requiere más tiempo, más dedicación, como pasa en muchas de las disciplinas que enseñamos, quizás en todas, ¿no? Ese tiempo cada vez, o el tiempo de atención o el tiempo de tolerancia para realizar una tarea, parecería que se está cortando y eso también nos desafía. Pero bueno, en este caso quiero proponerles que lo tomemos como posibilidades y elementos para trabajar en nuestras aulas. Desafíos que tenemos, algunos que le puse como algunas líneas generales, después lo vamos a retomar. Uno tiene que ver con poner el foco en el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Como en este contexto nos convoca a transformarla a la evaluación. Sabemos que ya no puede ser
como la hacíamos, pensando en la demostración de un desempeño o una habilidad, donde en este caso la propuesta es que el estudiante pueda usar la inteligencia artificial para mejorar su resultado, pero no para sustituirlo. Otra cuestión a considerar son las tensiones que tienen que ver con el plagio y la ética, ¿no? Uno de los desafíos más grandes que preocupa a muchas y muchos docentes tiene que ver con la prevención del plagio. Yo voy a tratar de que nos corramos un poco de eso, pero lo cierto es que aparece como un debate contemporáneo. Es crucial que como docentes dediquemos más tiempo a enseñar a los estudiantes qué es el plagio. Porque en la era de la inteligencia artificial se naturalizan tanto algunas prácticas que se puede desdibujar. Más allá de cuestiones éticas, podemos poner el foco en los procesos con que las personas los procesos que necesitamos para aprender, que no son sustituibles por las tecnologías. Y esto también lo tenemos que enseñar. Por eso, corriéndonos de la visión punitiva en relación al plagio, podemos enfocarnos en enseñar que la evaluación tiene como finalidad observar aprendizajes, establecer otro tipo de vínculos en torno a esto, como que redefinir los escenarios de la evaluación, los vínculos en torno a eso, las representaciones, pero vamos a tener como que trabajar sobre eso de manera más general. Para que los estudiantes puedan entender esto hay que proponer experiencias que sean más significativas, ¿no? Que se entienda que es una instancia más de aprendizaje, dar una buena retroalimentación y podemos enseñar a valorar esto. Otro de los riesgos es el riesgo de sustitución que mencionaba antes. Se plantea la preocupación de cómo el desarrollo tecnológico parece que eventualmente puede reemplazar o automatizar ciertas funciones como la tutorización en programas educativos de manera virtual. Y ahí también nos desafía a pensar otras cuestiones más en el sentido de cómo se pueden proponer aprendizajes. Transformar la enseñanza y la evaluación integrando medios digitales requiere algunas modificaciones. Una, tener en cuenta el aprendizaje permanente, porque ya que la inteligencia artificial generativa es una tecnología muy reciente, se entiende que todos los actores educativos estamos en un proceso de aprendizaje constante y también muy acelerado. Pensar también, por otro lado, la habilidad sobre la herramienta. En este sentido, una de las claves no es intentar ir corriendo detrás de la herramienta, detrás de la última aplicación y sus constantes actualizaciones, sino centrarse en las habilidades nucleares que nos proponen esas aplicaciones, que son las que realmente importan. Por ejemplo, como el pensamiento crítico, la capacidad de direccionar a la inteligencia artificial para la búsqueda de lo que a nosotras nos interesa. Repensar las consignas, como les decía al inicio, pensarlas en claves de reflexión, co-creación, análisis crítico. Por otro lado, pensar también en una ampliación del diálogo, que reconocemos que es fundamental para poder abordar la brecha digital y la necesidad de ampliar la posibilidad de los diálogos entre los ámbitos de investigación académica sobre este tema. Esto iría en la línea de pensar la inteligencia artificial como objeto de reflexión. Y nuevamente pensar esto, ¿no? La ética, la diversidad, la inclusión, el cuidado como principios transversales. Nos preguntamos qué retos éticos y pedagógicos surgen al considerar estas transformaciones y tecnologías específicamente en relación a la evaluación. Sabemos que tenemos algunos retos que son éticos y otros retos que son pedagógicos. En los retos éticos, como ya se mencionó, el plagio, la cuestión de la originalidad, las autorías, la propiedad intelectual, también la cuestión de los sesgos y la discriminación, ¿no? Poner en juego, bueno, ¿qué están trayendo estas respuestas, estos resultados? Porque sabemos que la inteligencia artificial o los modelos de lenguaje natural son entrenados por personas. Así que en ese sentido hay bastante para decir. Algunos, cuando pensamos, por ejemplo, en la cuestión de la originalidad,
Algunas preguntas que nos podemos hacer es cómo distinguir un trabajo original genuino por otro generado por la inteligencia artificial. Es bastante difícil en este contexto poder distinguir una producción de otra. Por eso les voy a proponer más adelante algunas formas distintas de entender la evaluación, que pueden enfocarse en el proceso y también en el conocimiento de esta tecnología que nos permite hacer otras cosas, algunas cuestiones bien diferentes. En ese caso, vamos a ver que la evaluación podría no estar centrada solamente en el producto final, sino en cómo se llega a ese producto, no en el proceso. Con respecto a la propiedad intelectual y los derechos de autor, sabemos que la inteligencia artificial se entrena con grandes cantidades de datos, que incluye material que tiene derechos de autor. Y en esos casos nos preguntamos quién es el propietario intelectual de cada una de esas fuentes. A veces es difícil distinguir, si no lo pedimos, bueno, cuáles son las fuentes, en qué se basó tal plataforma o tal modelo de lenguaje para establecer sus respuestas. Preguntarnos cómo se protegen los derechos de autor en este nuevo contexto. Y aquí podríamos pensar, bueno, que para poder hacerlo se necesitan nuevos marcos legales, políticas claras sobre la propiedad intelectual. Y más allá de esto, bueno, en nuestro caso nos ubicaremos en el ámbito educativo. Con respecto a los retos pedagógicos, hay una cuestión que tiene que ver, como decía al inicio, con una reconceptualización de qué entendemos por evaluación. Esta reconceptualización va a hacer que nos fijemos en esos otros aspectos que tienen que ver también con estas mediaciones. Hay algo ahí que tiene que ver con nuestra vigilancia epistemológica, con nuestra vigilancia teórica. Bueno, ¿qué estoy queriendo evaluar? ¿Por qué lo voy a evaluar de esta manera? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué tipo de devoluciones voy a hacer? Muchas de las cuestiones tienen que ver con los métodos, que pueden ser fácilmente superados por la inteligencia artificial. Entonces se necesita un cambio hacia la evaluación de habilidades, que tiene que ver también con la resolución de problemas, con la aplicación de conocimiento en contextos situados, auténticos. Esto puede incluir proyectos, presentaciones, debates, evaluaciones, etc. El rol docente. Bueno, acá el desafío evoluciona porque de ser el principal proveedor de la información a ser un guía, un mentor, un facilitador del aprendizaje, necesitamos conocer estas nuevas habilidades para integrar las herramientas de inteligencia artificial con otra perspectiva. Tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes acerca del uso responsable, ético y bueno, cómo se puede hacer esto. Fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización digital. Es crucial, ¿no?, que nuestros estudiantes puedan desarrollar esa capacidad de evaluar esa información que se genera por la inteligencia artificial y discernir cuál es la veracidad, cuáles son sus limitaciones. Así que también nos va a convocar tener que enseñar estas cosas, además que por ahí nuestras propias disciplinas o áreas del conocimiento. La equidad del acceso, bueno, sabemos, la brecha digital puede exacerbarse si el acceso a las herramientas de inteligencia artificial y la capacidad de utilizarlas no son equitativos. Entonces es importante tomar medidas en relación a esto para garantizar que todas las personas tengamos acceso a estas tecnologías y aprender a utilizarlas para evitar la profundización de las desigualdades que tanto nos preocupan. Bueno, el desarrollo de la creatividad y la innovación. Si la inteligencia artificial puede generar contenido, ¿cómo se fomenta la creatividad, la originalidad? La enseñanza tendría que priorizar actividades que fomenten la imaginación, la exploración, la experimentación y la resolución de problemas de manera innovadora, utilizando la inteligencia artificial solo como una herramienta de apoyo. Bueno, gestión del uso responsable y ético en el aula. Tenemos el desafío de establecer normas y directrices claras sobre el uso, cómo se va a utilizar y además garantizar el cumplimiento.
¿Cómo hacemos? Bueno, se necesita un diálogo abierto con los estudiantes acerca del uso de la integridad académica, como les decía antes, la responsabilidad digital. Entonces, en este caso, estos desafíos son los que vamos a considerar para plantear lo que sigue y que de alguna manera le den soporte, le den fundamento a los instrumentos que vamos a diseñar luego. Se plantea en qué aspectos de la inteligencia artificial y de su uso nos vamos a enfocar. Como decíamos, la inteligencia artificial como objeto de reflexión, de estudio en sí misma, como asistente para realizar instrumentos de evaluación en el caso de la perspectiva docente, y también como asistente en la resolución de actividades de evaluación desde la perspectiva de las y los estudiantes. Bueno, para iniciar el recorrido más práctico, les propongo recordar, para quienes ya lo hayan visualizado, lo hayan trabajado en otro contexto, qué es un prompt, porque esto va a ser central para varias de las actividades y de las propuestas, de los ejemplos que les voy a dar más adelante. Recordemos que un prompt es básicamente una instrucción. Acá se plantea, ¿no?, como un texto, un comando, que se le propone a un modelo de lenguaje natural para solicitar una respuesta. Cuanto más apropiado, cuanto más completo, cuanto más preciso sea ese prompt, esa instrucción, más precisa y más cercana a lo que esperamos va a ser la respuesta que nos puede ofrecer. Puede ser una pregunta, como generalmente uno empieza a explorar un modelo de lenguaje. También podría ser una declaración, podría ser cualquier otra entrada de texto. Vamos a ver que en nuestro caso la idea es empezar a elaborar algunas entradas un poquito más sofisticadas o más complejas, no por lo complicadas, complejas por los elementos que vamos a incluir para que nos devuelva como resultados algunos elementos, algunos instrumentos más precisos y que realmente nos sirvan como herramientas. Pero para eso tenemos que decirle qué queremos hacer. Por eso acá la experticia docente es insustituible, porque somos nosotros quienes les vamos a decir a la inteligencia artificial qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos. Bueno, un buen prompt bien diseñado para ser utilizado académicamente comienza con los siguientes elementos. Uno es la solicitud de una actuación especializada. Esto consiste en requerir a la inteligencia artificial que un campo específico de conocimiento sea el que se tenga en cuenta, con un rol claro. Bueno, ¿desde qué perspectiva? ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a ser un especialista? En este caso hay que ser muy claros con ese objetivo, con el perfil. ¿Quién va a ser? ¿Un docente especializado en qué área? ¿Quién va a crear ese elemento? ¿Quién esperamos que sea? ¿Desde qué perspectiva? La consulta tiene que ser clara, tiene que ser específica, tenemos que brindarle el contexto, las orientaciones y definir el formato o el estilo de la respuesta que queremos. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la parte más práctica. Y la idea, lo que les propongo es una recomendación, que es explorar ejemplos de prompts básicos para la evaluación y retroalimentación, colocándolos en por lo menos 3 modelos de lenguaje natural, que preentrenados diferentes, y comparar los resultados. Esos 3 modelos de lenguaje son a elección, pero la idea es que se puedan comparar las distintas propuestas que cada uno de esos modelos nos hacen. Van a ver que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos y elegí 3 modelos. Ustedes podrían elegir otros. En este caso es infinita la posibilidad de búsqueda, pero les recomiendo que lo hagan, que hagan la propia experiencia y que prueben qué pasa con algunos prompts específicos que sean de utilidad para ustedes, según el nivel en que trabajan, su área, su disciplina. Ahora les voy a dar un ejemplo específico que tiene que ver con un nivel, pero podemos hacer lo mismo con cualquier nivel y modalidad. Bueno, para empezar, en este caso les voy a proponer
observar tres prompts, tres instrucciones que le podemos dar. Una es la creación de rúbricas. El prompt es: actúa como un experto en la creación de rúbricas para evaluar tareas en educación. Hay que agregar el nivel y modalidad. Diseña una rúbrica para evaluar, hay que describir la tarea y añadir los detalles clave en la clase de tal asignatura, sobre el tema y agregar cuál es el tema. Fíjense que lo que está entre corchetes es lo que tendríamos que modificar. Uno para evaluaciones formativas. ¿Cuál es el prompt? Actúa como un diseñador de evaluaciones formativas para agregar el nivel y modalidad. Diseña una evaluación formativa para la clase D sobre el tema que aclarar. Y para diseñar ejercicios de autoevaluación. Actúa como un creador de ejercicios de autoevaluación para educación. Agregar nivel y modalidad. Diseña un ejercicio de autoevaluación para, hay que escribir ahí la tarea, los detalles clave, en la clase de tal asignatura sobre el tema tal. Fíjense, en los tres casos, vuelvo a decir, lo que está entre corchetes son los aspectos que, si queremos hacer pruebas específicas, si copiamos el prompt, podemos copiarlo y pegarlo, digamos, pero modificando lo que está allí para que el modelo se centre en eso que a nosotros nos interesa. Fíjense que la variedad es infinita. Con un solo prompt, haciendo esas modificaciones, puedo obtener resultados para múltiples casos de aplicación. Acá coloqué, fíjense, en este caso que coloqué un prompt simulando una situación orientada a la educación primaria. Entonces, fíjense que le pido al modelo de lenguaje que actúe como un profesor especialista en evaluación de tercer grado, tercer año de primaria, alumnos de 8 o 9 años, y les pido, por favor, crea una rúbrica analítica en formato de tabla, fíjense que le aclaro el formato, para evaluar un proyecto de un póster sobre un animal. Necesito 4 niveles de desempeño con títulos claros. En este caso pusimos excelente, bueno, en desarrollo, inicial. Los criterios de evaluación deben ser contenido y precisión de la información, organización y diseño del cartel, presentación oral y uso de un lenguaje apropiado. Y además le aclaro, asegúrate de que la descripción de los niveles use lenguaje simple, positivo, motivador, que sea fácil de entender para los chicos y para sus familias, para sus padres. Y entonces, con esto, fíjense que hay un gran nivel de detalle. Es algo bien específico lo que se pidió. Esta instrucción, este prompt, lo coloqué en 3 modelos de lenguaje. Ahora lo que les voy a mostrar es lo que me devolvió el modelo de lenguaje. Cada uno de esos modelos para ver similitudes y diferencias. Miren, en el primer caso usé Gemini y me devuelve, fíjense, le pedí que fuera en un formato tabla, se respetó el formato tabla, se aclaran los criterios, los que solicité en el prompt, y hay un desarrollo. Fíjense, es como que les dimos ciertas coordenadas, ¿no? Los criterios de evaluación y cuáles serán los, o sea, en este caso, las valoraciones. Excelente, bien hecho, en desarrollo, y hace su propia versión. Entonces, en cada uno va a desarrollar una propuesta. Pero además, en el caso de Gemini, lo desarrolla y agrega como una suerte de consejo para padres y alumnos. Lo copié tal cual está. Nosotros podríamos decir, bueno, un consejo para familias y estudiantes. Fíjense que ahí podemos considerar un sesgo, una forma de nombrar a las familias, una forma de nombrar a los estudiantes. Esta es la primera versión. En este caso, la segunda la probé en Copilot. Fíjense que es distinta la tabla, es menos detallada, respeta los mismos criterios y niveles, pero el desarrollo es bastante distinto. La interpretación que hizo este modelo con respecto al de Gemini y acerca de qué significa
generar un lenguaje sencillo, motivador, para que las infancias y sus familias lo entiendan, no fue la misma interpretación que en el caso de Gemini. Este es entonces el segundo caso. Fíjense el tercero. En este caso utilicé ChatGPT, la versión más sencilla, la accesible, de manera gratuita. Y en este caso realiza la tabla, es un poquito más, tiene un poquito más de contenido, no demasiado más que el de Copilot, pero además lo que va haciendo ChatGPT es agregar la posibilidad de darnos ideas, ¿no? En este caso hay una pregunta: ¿quieres que haga esa versión visual? ¿Quieres que haga esa versión visual también? Quiero decir, en los casos anteriores nos da la respuesta y ahí terminó el trabajo de la IA. Pero en el caso de ChatGPT generalmente trata de continuar la conversación de alguna manera. Como lo hizo en este caso, nos ofrece una versión visual, por ejemplo, que sea imprimible. Bueno, podría ofrecernos otras cosas. A veces un buen truco es cuando terminamos de colocar la instrucción, agregar una pregunta que diga: ¿necesitas más información para desarrollar esto? De tal forma de darle la posibilidad al modelo de lenguaje que realmente nos pregunte si hay algo más que pueda considerar. A veces eso es útil, a veces no, depende del caso. Y en el caso de que nos devuelva estas preguntas, es algo que empieza a funcionar como esta cuestión de la co-creación, ¿no? Que decimos, bueno, le estoy solicitando desde mi perspectiva, desde la necesidad que tengo con mi grupo, con mi clase, quiero hacer esto, lo quiero hacer de esta manera, necesito estos parámetros, necesito estas categorías, le doy esa información, pero ahí el modelo de lenguaje empieza a funcionar también como un colaborador. Cuando nos dice, bueno, ¿necesitas algo más? No solo resuelve esa parte, sino que además entra en conversación. Ahí empieza a modificarse la relación que tenemos con el modelo de lenguaje y cambia sustancialmente la forma de trabajo con las prácticas que teníamos o que tenemos todavía con respecto a la búsqueda en Google. No sé, uno hace en Google o en cualquier explorador, ¿no? En cualquier buscador. Uno puede buscar una palabra con una pregunta, con una sentencia, una cita, lo que fuera, y te devuelve resultados posibles. Pero en este caso te devuelve algo específico, de acuerdo a lo que vos le preguntaste. Cuanto más amplio, ambiguo sea, no sé, cuanto más ambigua sea nuestra pregunta, ahí van a ser respuestas más ambiguas, más amplias. Pero cuanto más detalladas y precisas, ahí empieza a producir respuestas y empieza a producir objetos. En este caso es objeto un dispositivo, que es esta tabla, o un instrumento, que es esta tabla. Esa es una diferencia sustancial entre la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías, que produce contenido nuevo, produce objetos nuevos, y eso es lo que estamos tratando de aprovechar y bueno, ver de qué manera lo podemos utilizar. Bueno, para hacer esto, les comparto, como para que tengan en cuenta, que además de los modelos de lenguaje natural preentrenados, hay numerosas aplicaciones que incluyen inteligencia artificial, que podemos utilizar para la enseñanza en general, para hacer diseño didáctico y la evaluación, o sea, recursos didácticos, bueno, distintos tipos de cosas. Y lo que les propongo ver es que hay distintos repositorios y plataformas. Cada repositorio puede estar organizado de manera diferente, algunos por temas, otros por acciones y usos, algunos por cuál es el modelo comercial. A veces no es tan sencillo seleccionar cuáles son apropiados para la tarea docente. Por eso les ofrezco también cierto marco de referencia para poder evaluarlas, seleccionarlas con criterios claros. Para tener en cuenta esto y algunos elementos en torno, bueno, ¿cómo hago para saber qué tipo de tecnología me puede servir para mis necesidades? Les voy a ofrecer para eso poder trabajar con una guía.
¿Cómo seleccionar entonces estas aplicaciones para que sean más seguras, más adecuadas, que las pueda integrar en el proceso de enseñanza? Bueno, aquí, una ayuda. Guía básica para evaluar aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Hay tres asuntos, tres aspectos que considero centrales para tener en cuenta. Uno tiene que ver con la seguridad y la privacidad. Otro tiene que ver con las características técnicas, las limitaciones que pueden aparecer en relación al uso. Y finalmente, la aplicación en el aula. En ese caso, vamos a pensar cómo incorporar esta aplicación en los procesos de enseñanza, pensando en cómo se puede adecuar, cuál puede ser su utilidad. Así que en base a estos tres criterios, a estos tres ejes, les voy a ofrecer a continuación algunas preguntas que ustedes pueden hacerse para analizar esos repositorios, esas aplicaciones, esas posibilidades que van apareciendo. Me parece relevante compartirles este tipo de guía porque sabemos que las actualizaciones las aplicaciones, cambian constantemente. Así que hoy tenemos estos repositorios, esos repositorios son dinámicos, van incluyendo distintos tipos de aplicaciones, algunas van cambiando, algunas van siendo obsoletas, se cambian por unas nuevas, pero lo que puede permanecer son los criterios con los que las evaluamos. Esa es nuestra tarea, digamos, reflexiva. En este caso, fíjense, con respecto a la seguridad y la privacidad, hay tres asuntos que podemos mirar. Uno es, bueno, la protección de datos. ¿Solicita datos o información personal? ¿Recopila datos durante su uso? Como por ejemplo la geolocalización. Acá dice, bueno, el reconocimiento facial parecería extraño, pero no lo es. Hay muchas aplicaciones que toman todo el tiempo imágenes y que acceden a nuestras cámaras. Uno podría decir, bueno, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, hay que fijarse en las políticas de protección de datos de las aplicaciones que uno utiliza. Esto es importante porque hay muchas aplicaciones que se ofrecen como gratuitas. En realidad ninguna aplicación es gratuita. Lo que puede suceder es que no canjeemos la aplicación por dinero, sino por nuestros datos. Entonces eso hay que revisarlo, se los recomiendo muy especialmente. Otro es el acceso, ¿cómo se utiliza? Hay que crear una cuenta, hay que registrarse en esa aplicación o en ese sitio o en esa página para poder acceder. Otra es la transparencia y la ética. Se cita las fuentes en los resultados, presenta posibles dilemas éticos, sesgos, errores, información falsa. Cuando solicitamos información o la elaboración de textos, sobre todo, ni hablar si son de textos de divulgación o textos académicos, es muy importante que pidamos en la instrucción que nos ofrezca las referencias académicas o las referencias en las que se basó ese modelo para generar esas respuestas. Esto es sumamente importante porque es lo que nos puede ayudar a distinguir, porque no nos olvidemos que muchos de estos modelos de lenguaje, ahora lo avisan, también cometen errores y muchas veces nos dan información falsa o errónea. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta y también es importante enseñarlo. En relación a las características técnicas y las condiciones de uso, fíjense, podemos mirar la accesibilidad y el lenguaje. ¿Está desarrollada en español? ¿Es accesible en varios idiomas? ¿Es accesible para personas con diferentes necesidades o con discapacidad? Si bien es una ley, por lo menos en nuestro país, pero es muy reciente, acerca de que las plataformas, por ejemplo, las plataformas del Estado tienen que ser accesibles, sabemos que no todas lo son aún. Lo mismo pasa con las aplicaciones, con plataformas. Es importante mirar esto. Si estamos pensando en que nuestras propuestas de enseñanza sean inclusivas, nuestras propuestas de evaluación como una extensión de las propuestas de enseñanza también, bueno, ¿qué pasa con las plataformas que utilizamos? Con las aplicaciones que utilizamos, están garantizando el derecho al acceso al conocimiento, a la información, a aprender.
Bueno, otra cuestión es el costo del modelo de negocio. Esa es una aplicación gratuita, requiere algún sistema de créditos. ¿Qué necesito? Esto es importante, por ejemplo, en educación secundaria o en educación superior, sobre todo. Si vamos a proponer exploraciones con modelos de lenguaje o con aplicaciones que incluyan inteligencia artificial generativa para que trabajen nuestros estudiantes con eso, tenemos que fijarnos si va a ser accesible para todos. Por estos mismos principios, ¿no? Por garantizar las posibilidades. Otra cuestión a mirar son los requisitos de usuario. ¿Este uso es apto para todo el público o hay restricciones con respecto a la edad? En el caso de la educación inicial, la educación primaria, hay mucha controversia en todo el mundo acerca, bueno, ¿es conveniente que un niño o una niña acceda al uso de inteligencia artificial generativa? En muchos países se está planteando que no es conveniente, porque para poder acceder de manera crítica, como estamos planteando, hay que desarrollar otras habilidades antes. Entonces, en estos casos, por lo menos mi perspectiva y lo que les voy a proponer es que pensemos en el caso del nivel inicial, el nivel primario, que puede ser una gran herramienta para nuestro uso como docentes. Pero tengamos mucho cuidado en qué experiencias vamos a proponer si vamos a trabajar con estos modelos en el aula. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero siempre hay que tener cuidado con estas tecnologías que, si bien están hace tiempo, para el uso público son emergentes, son nuevas, hay muchas cuestiones de impacto psicosocial que desconocemos, que recién se están estudiando. Entonces, bueno, les recomiendo cuidado, atención, sobre todo con las infancias, las adolescencias y qué estamos proponiendo en torno a esto. Así que en esos casos les propondría precaución y que por lo menos por este tiempo se priorice el uso, bueno, para nuestra tarea docente, ¿no? Para que nos facilite las posibilidades de crear instrumentos, pero no se los propondría, por lo menos desde mi perspectiva, para hacer exploraciones con sus estudiantes. En cambio, en educación secundaria, sobre todo en el ciclo superior, y por supuesto que en educación superior, sí, creo que es necesario. Ahí en ese sentido es necesario trabajarlo en clave crítica, ¿no? ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Alguien podría decir, bueno, pero hay niños, niñas que en el segundo ciclo de la escuela primaria, si tienen acceso a un celular, si tienen un celular propio, es muy probable que si utilizan WhatsApp accedan al Meta AI. Y uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? Ahí yo me centraría más en el trabajo reflexivo, en el trabajo crítico, en las advertencias, lo que puede suceder, como para que ya desde la infancia, si tienen acceso a eso, ya puedan tener precauciones acerca de qué es lo que se busca y qué es lo que pueden obtener. Bueno, a ver, el tercer caso les decía que tiene que ver con la aplicabilidad o la aplicación en el aula. Esta aplicación puede tener una incidencia o puede favorecer algún aspecto de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación. Bueno, momento y forma de uso. ¿En qué momento de la actividad voy a presentar la herramienta? La voy a utilizar para demostraciones en vivo, para dar ejemplos prácticos, para hacer dinámicas en grupo, para proponer exploraciones, como decíamos. Otra es si esa aplicación se va a alinear con objetivos didácticos. Porque como les decía hace un momento, el foco no está puesto en la herramienta, sino en qué quiero hacer con esa herramienta. Lo primero que les voy a proponer siempre es la centralidad en la enseñanza. Lo importante es qué quiero enseñar y qué quiero que mis estudiantes aprendan. Y después pienso en el con qué, cuáles son los recursos, los medios y demás. Entonces ahí, si ya pensé qué es lo que quiero enseñar, bueno, estas aplicaciones, ¿cómo contribuyen a los fines de esta materia, a los fines de este tema? ¿En qué pueden favorecer ese proceso? La cuestión de la modalidad del trabajo es algo que tiene que ver con un posicionamiento activo de parte de los estudiantes, va a favorecer un trabajo colaborativo. ¿Qué modalidad
de trabajo propone. Y después, bueno, fíjense, acá les ofrezco unas cuantas preguntas que tienen que ver con reflexión y debate, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas que presentan? ¿Qué contenidos abordan? Vieron que hay plataformas y hay incluso aplicaciones de inteligencia artificial específicas para algunas disciplinas o para algunos grupos etarios o para algunas actividades. Bueno, aquí les ofrezco algunas preguntas orientativas, seguramente a ustedes se les ocurrirán muchísimas más, para tener en cuenta, para también considerar, bueno, ¿qué va a pasar en el aula con esta herramienta? Sabemos que estamos en un contexto que es muy cambiante, que el que nos presenta a veces más desafíos que respuestas, y por ese motivo, cuando pensamos esta relación entre los medios digitales, específicamente la inteligencia artificial y los procesos evaluativos, la verdad es que más que pensar en soluciones definitivas, la idea es pensar en estrategias, recursos, algunas líneas, criterios para tener en cuenta, pero saber que son provisionales, que tienen que ver con algo que puede ser mutable y ajustable a distintas situaciones además. No siempre, como sabemos, no todas las aplicaciones, las herramientas, los instrumentos de evaluación van a ser adecuados en todas las situaciones en las que tengamos que trabajar. Pero además tenemos esta cuestión de un contexto tan cambiante, tan dinámico, que requiere que también sea dinámica nuestra manera de pensar acerca de la enseñanza, la evaluación y bueno, cómo voy a hacer eso y a través de qué medios. En este caso, ahora ya nos vamos a enfocar en cómo, si bien hace un ratito estuvimos pensando, bueno, desde la tarea docente, cómo nos puede facilitar la tarea, cómo puedo crear instrumentos de evaluación. En este caso, si bien vamos a seguir con esa línea porque hay un doble juego, ¿no? Siempre que estamos pensando en cómo los estudiantes pueden realizar una actividad de evaluación, también estamos pensando en qué les ofrecemos, qué instrumento de evaluación les estoy ofreciendo. Entonces ahora les voy a mostrar, pensando en esta perspectiva de lo dinámico, lo mutable, una aproximación que me parece muy interesante, que tiene que ver con una escala de evaluación que crearon estos autores, Perkins, Furse, Rowe, Bau, que nos proporciona un marco donde nos permite integrar la inteligencia artificial en evaluaciones educativas, pero de una manera bastante flexible y adaptable a distintas situaciones. Así que me parece que en ese sentido es bien interesante y bueno, a continuación les voy a mostrar de qué se trata y después vamos a ver cada una de esas posibilidades con ejemplos concretos. Este esquema es el esquema que proponen los autores. Ustedes pueden verlo en su sitio web especializado y fíjense que la escala de evaluación incluye 5 niveles por ahora, quizás después cambie. Estos 5 niveles que están proponiendo tienen algunas sugerencias acerca de cómo podemos hacer para desarrollar la evaluación en todos esos casos en relación a la inteligencia artificial. Fíjense, ¿cuáles son esos niveles? Bueno, uno tiene que ver con no incluirla, de ninguna manera. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel tiene que ver con planificar con la inteligencia artificial. El tercero tiene que ver con pensar la colaboración con la inteligencia artificial. El cuarto se llama inteligencia artificial completa porque se usa de maneras múltiples. Y el quinto, exploración con IA, que tiene que ver con ya una observación sobre la tecnología misma. En estos casos, cuando decimos sin IA, con planificación, colaboración, se está pensando desde la perspectiva de lo que el estudiante, la estudiante hacen en la evaluación con inteligencia artificial. Por eso, en este caso, los ejemplos
les traje unos cuantos como para que puedan considerarlos. Sabemos que los ejemplos son recortes, son parciales, no son los únicos, hay múltiples. Seguramente lo que espero es que cada uno de ustedes, a medida que vaya viendo los ejemplos, trate de ir imaginando para sus espacios, para sus prácticas, cuáles podrían ser, cuáles podrían utilizar, cómo. Pero bueno, por lo que les decía hace un rato acerca de que propongo este tipo de evaluación desde el nivel 2 al 5, hacerlas con educación secundaria y educación superior, los ejemplos se van a orientar a eso. No significa que no podamos pensarlos en los otros niveles, pero bueno, la sugerencia va hacia ese lado. Bueno, fíjense, ¿qué significa trabajar con el nivel de un instrumento de evaluación en el que no se utiliza inteligencia artificial? Es de la manera que más conocemos, ¿no? Decimos la evaluación se va a hacer completamente sin asistencia de la inteligencia artificial, en un entorno controlado que garantice que los estudiantes confíen únicamente en sus propias habilidades, en su comprensión, y para esto no se debe usar inteligencia artificial en ningún momento de la evaluación. Disculpen. Bueno, en el segundo caso, la inteligencia artificial puede utilizarse para algunas actividades. En este caso lo que se propone es como actividades previas a la tarea, como una lluvia de ideas, una descripción de una investigación inicial. Este nivel se centra en el uso eficaz de la inteligencia artificial en la planificación, la síntesis, pero en la evaluación se tiene que mostrar la capacidad de desarrollar y perfeccionar esas ideas que nos dio la inteligencia artificial de manera independiente. Entonces, lo que se le informa a los estudiantes sería: puedes usar la inteligencia artificial para planificar, desarrollar ideas e investigar, pero tu trabajo final tiene que mostrar cómo desarrollaste y perfeccionaste estas ideas. Fíjense, acá empieza a aparecer eso que les mencionaba al inicio acerca del proceso. Es decir, si el estudiante utiliza estas herramientas, va a tener que dar cuenta de cómo la utilizó. Por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál fue el prompt que indicó? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y cómo perfeccionó esa respuesta? ¿Y por qué? El fundamento. Eso nos va a empezar a dar pistas acerca de qué comprensión tiene sobre esa elaboración. En el caso de la colaboración, fíjense, ahora no es solamente planificar o lo previo a la tarea, sino que ahora se puede utilizar para completar la tarea, incluyendo generación de ideas, redacción de trabajos, retroalimentación, incluso refinamiento. Cuando se habla de la retroalimentación, podría ser, le pido la elaboración de un texto, pero cuando me lo devuelve le puedo pedir algo más porque no quedó exactamente como quería. Ahí hay un intercambio. En este caso, las y los estudiantes lo que tendrían que mostrar es críticamente cómo dialogaron con la inteligencia artificial, cómo modificaron los resultados, acá de nuevo, ¿no? Mostrando la comprensión. El acuerdo con los estudiantes sería este: puedes usar la inteligencia artificial para ayudarte en tareas específicas, como uno podría ahí delimitar qué es lo que quiere, redactar textos, refinar, evaluar trabajo. Insisto, ahí como docente podemos delimitar para qué les proponemos que utilizan la inteligencia artificial, pero luego tienen que evaluar y modificar críticamente cualquier contenido generado por la inteligencia artificial que utilizan. No lo pueden entregar exactamente igual. Y en tal caso, bueno, ir aclarando por qué consideran que ese resultado es apropiado o no. En el caso del cuarto nivel, que menciona el uso de la inteligencia artificial completa, la inteligencia artificial puede utilizarse para completar cualquier elemento de la tarea. Los estudiantes pueden alcanzar objetivos completos de la evaluación a través de esto.
Pero también podemos requerir que haya interacción. Podemos establecer interacciones específicas con ciertos objetivos, por ejemplo, para resolver problemas. Ahí el acuerdo, lo que deben saber los estudiantes es, puedes usar la inteligencia artificial ampliamente en tu trabajo, ya sea como desees o según las indicaciones especiales de tu evaluación. Concéntrate en usar la inteligencia artificial para lograr tus objetivos y al mismo tiempo demuestra tu pensamiento. Fíjense que en todos los casos se solicita un aspecto reflexivo, un aspecto donde tengan que dar cuenta qué es lo que hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Y el último caso es la inteligencia artificial. Se utiliza de forma creativa para mejorar la resolución de problemas o crear nuevas perspectivas o desarrollar soluciones innovadoras, inexistentes. En este caso, estudiantes y docentes codiseñan evaluaciones para explorar las aplicaciones de inteligencia artificial en distintos campos de estudio. En este caso, la indicación es, debes usar la inteligencia artificial de forma creativa para resolver la tarea o encontrar nuevos enfoques junto con tu instructor, tu profesor, tu maestro. Esto, por supuesto, generalmente está pensado para trabajar en educación superior, pero también puede ser en el caso de ciclo superior de la escuela secundaria, como vamos a ver a continuación. Bueno, ahora sí, vamos a ver y tomarnos un tiempo para ver algunos ejemplos prácticos, espero sean de su utilidad, para cada uno de estos niveles de evaluación. En este caso, fíjense, son ejemplos de los que más conocemos, sin integración de inteligencia artificial, donde la evaluación se completa sin esa asistencia en un entorno controlado, asegurando que las y los estudiantes demuestren conocimientos y habilidades fundamentales. Aquí, como les anticipé, tienen ejemplos para secundaria y para educación superior. Fíjense, bueno, vamos a tomar un ejemplo de cada caso. Después, quizás ustedes, teniendo la grabación de este video, puedan detenerse, mirar los otros, volverlos a analizar, registrarlos. En este caso, bueno, vamos a tomar el ejemplo práctico 1 de secundaria que dice: un examen escrito en el aula, una prueba presencial de desarrollo con preguntas abiertas sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, realizada con papel y lápiz, sin acceso a dispositivos electrónicos. Bueno, una versión muy conocida, ¿no? El ejemplo práctico 2 de educación superior. En una asignatura en ingeniería, el estudiante debe configurar y calibrar un equipo de medición en el laboratorio para obtener resultados, sin usar software de simulación ni asistencia de código. Bueno, como verán, en estos casos, en ninguno de los dos se está teniendo en cuenta o se está proponiendo el uso de inteligencia artificial. Acá hay otros. Bueno, fíjense, el primero de secundaria. Este podría usarse también en ciclo básico, ¿no? Diseñar un póster sobre un tema histórico, usando únicamente recortes de revistas, libros y datos, bibliotecas. En este caso y en el contexto en el que estamos viviendo, tenemos que aclararlo. Porque si no lo hacemos, las y los estudiantes podrían decir, bueno, pero no dijiste, profe, que no podíamos usar tal o cual cosa. Entonces, fíjense que acá la consigna lo aclara, usando únicamente recortes, libros, que uno podría proponer, no sé, resolver un escrito a libro abierto, con tal capítulo, con tal texto que vimos en clase. Digamos, por ahí hay que delimitar en la consigna qué es lo que se debe usar de apoyo. Si es que hay un apoyo, podríamos obviar que lo hagan solo con los conocimientos que adquirieron sin ningún otro apoyo. Bueno, aquí tienen varios ejemplos para secundaria, para educación superior. Bueno, vamos al nivel 2.
Recordemos, se permite el uso de inteligencia artificial para actividades previas a la tarea, como una lluvia de ideas, un esquema, una investigación inicial, enfatizando el desarrollo y refinamiento independiente de esas ideas. Ejemplo para secundaria. En el ejemplo práctico 1 tenemos un esquema de investigación. Para un proyecto sobre la contaminación plástica, los estudiantes usan una inteligencia artificial generativa para generar un mapa mental, de posibles subtemas y para sugerir 5 fuentes de datos iniciales. Fíjense que ahí hay una consigna precisa también. Se solicita eso, generar un mapa mental de posibles subtemas y para sugerir 5 fuentes de datos iniciales. No es, úsenla, fíjense, hay una instrucción específica. Pero el desarrollo del contenido y la redacción son completamente propios. ¿Ven? Ahí está esto de, actividades iniciales específicas, sugeridas por el docente o la docente, qué es lo que proponemos que hagan y qué tienen que hacer después, de manera personal, propia, sin este recurso. Un ejemplo para educación superior. Diseño de una estructura de un proyecto. Un estudiante de comunicación usa una inteligencia artificial para esbozar la estructura de un guión de podcast. Una introducción, secciones, el llamado a la acción y generar 10 ideas para el título. Fíjense, acá de nuevo se establece y se delimita qué le podemos pedir a la inteligencia artificial. Pero la investigación y la redacción del guión son manuales. Ahí uno podría decir, pero ¿cómo se llega a controlar eso? Bueno, quizá hay un momento en el que se pueden usar los dispositivos y después los dispositivos se guardan, se queda uno con el material que consiguió y continúa sin los dispositivos. Bueno, habría que pensar en las distintas formas de implementación posibles. Acá más ejemplos sobre el nivel 2, que tiene que ver con esto, ¿no? La colaboración de la inteligencia artificial solo para tareas iniciales. Fíjense, para secundaria dice pedir a un chatbot que sugiera un cronograma de estudio para preparar un examen de matemática. Y luego adaptar esa propuesta en un calendario mural de la clase para compartir. En educación superior, apoyarse en un asistente de inteligencia artificial para esbozar la estructura de un trabajo de fin de grado. Ahí tienen las. Y refinarla con el tutor. Verán, hay otros ejemplos. Les dejo un momentito para verlos. Y vamos a pasar al nivel 3. El nivel 3, dijimos, es un nivel de colaboración con la inteligencia artificial. En este caso se permite el uso de la inteligencia artificial para ayudar a completar la tarea. ¿Se acuerdan? Nivel 2, solo para iniciarlas. En este caso, nivel 3, ya pueden completarla. Generar borradores, tener feedback, pero tiene una obligación explícita, que los estudiantes evalúen, modifiquen y documenten críticamente el resultado de la inteligencia artificial. Ahí, proceso. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? ¿Y qué pasa con estos resultados? ¿Qué me devuelve la inteligencia artificial en esta interacción? ¿Cómo lo modifico? ¿Estoy de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Hay un trabajo ahí reflexivo importante y si no estamos acostumbrados a hacerlo, requiere un tiempo para aprender esa práctica. Lo mismo enseñarla. Nuestros estudiantes es muy probable que no hayan adquirido esa práctica. Bueno, ahí estamos con nuestro acompañamiento para enseñarles cómo hacerlo. Fíjense los ejemplos. Por ejemplo, ejemplo práctico 2 de secundaria dice, para un análisis literario, los estudiantes utilizan a la inteligencia artificial para explicar el significado de una metáfora compleja y generar un párrafo de ejemplo sobre el tono narrativo, el cual deben desmantelar, evaluar y reescribir completamente con su propio enfoque y vocabulario.
¿Será posible? ¿Qué pasará? Hay que probarlas, ¿no? Eso es algo que les propongo también, cada quien, desde su área, desde su disciplina, cuando intenten hacer estas consignas, traten de probarlas antes de llevarlas al aula. Probar qué pasaría, qué vías, si yo fuera la estudiante que tiene que resolver esto, ¿cómo lo haría? ¿Qué pasaría? ¿Qué obstáculos? ¿Qué desafíos? ¿Qué podría suceder? Y la verdad es que en muchos casos van a ser exploraciones. Podemos intentarlo, total. Digo, pensarlo como por ahí, no ponerlos como en inicio como una actividad evaluativa que vaya a definir, no sé, la acreditación. Y lo podemos proponer primero como instancias exploratorias, a ver qué va pasando en el aula, ¿no? ¿Qué van diciendo las y los estudiantes? ¿Qué observamos nosotros? ¿Cómo dialoga esta propuesta con nuestra propia disciplina, con nuestra propia área? Bueno, es un campo, lo que les propongo muy fervorosamente es que se dediquen a probar, a explorar, porque realmente es un campo, como estarán viendo, que tiene infinitas posibilidades. Bueno, en este caso, del nivel 3, un ejemplo para, dijimos, educación superior. Bueno, fíjense, el primer ejemplo práctico dice redacción de secciones. Un estudiante de negocios utiliza la inteligencia artificial para generar un borrador de la sección del marco legal de un plan de negocios que está diseñando, pero debe verificar la actualidad de las leyes, modificar el texto para adaptarlo al contexto local y añadir un análisis crítico que demuestre su comprensión. ¿Vieron? Siempre es recurrente, siempre estas consignas solicitan específicamente que haya un trabajo de elaboración a continuación. Bueno, ahora vamos a el 4. Perdón. Teníamos más ejemplos del nivel 3, se los dejo. Tienen, la idea es que ustedes puedan llevarse de este espacio, digamos, muchas propuestas prácticas, muchas posibilidades y en distintas direcciones. Ahora sí, vamos al nivel 4. Bueno, en el nivel 4 estamos pensando que se permite la utilización de la inteligencia artificial de manera extensa para completar cualquier elemento de la tarea, cualquier parte. La evaluación va a estar centrada en la capacidad que tenga el estudiante para dirigir a la inteligencia artificial. O sea que ahí vamos a estar mirando cómo escribe los prompts, qué le pide a la inteligencia artificial y después cómo dialoga con la inteligencia artificial. Para poder evaluar eso necesitamos que copien la interacción para evaluarla. ¿Qué le pidió? ¿Cómo se lo pidió? Porque sabemos que la forma que tenemos de preguntar dice mucho de lo que sabemos, de lo que no, de cómo encaramos una tarea, de cuáles son nuestros criterios. Entonces, bueno, a ver. Vamos a ver, para secundaria, el ejemplo práctico 2. Dice, simulación de un debate. Los estudiantes deben instruir a diferentes modelos de inteligencia artificial para que asuman la personalidad y los argumentos de figuras históricas. Por ejemplo, un debate entre Platón y Aristóteles. Podría ser que se les ocurra. Evaluándose la habilidad para formular los prompts de cada uno de esos roles y la capacidad de análisis de resultados del debate simulado. Fíjense que ahí hay dos cuestiones. ¿Cómo escribo el prompt? ¿Qué le pido? ¿Cómo caracterizo esos personajes? Tengo que saber algo de esos personajes para poder caracterizarlos. Y además, una vez que me da la respuesta o la propuesta de la inteligencia artificial, la capacidad de evaluarla. Si fuera un diálogo, este diálogo está mostrando lo que realmente teóricamente esos personajes propusieron o están considerando los hechos históricos que se mencionaron. Bueno, podríamos buscar múltiples cuestiones. También lo podríamos delimitar.
uno podría generar una secuencia evaluativa donde esas preguntas sean específicas, porque acá dice evaluándose la habilidad para formular los prompts de roles. Bueno, esto es la sugerencia para nosotros, pero tendríamos que poder decirle a los estudiantes cómo hacerlo. Le tenemos que dar la consigna que explicite que queremos que hagan eso. Bueno, otra para educación superior. El ejemplo práctico 1 dice generación de prototipos de diseño. Un estudiante de arquitectura utiliza una inteligencia artificial generativa de diseño 3D para crear múltiples opciones de fachadas para un edificio, especificando en detalle materiales, luz, contexto urbano y estilo. La evaluación se centra en la calidad de la dirección técnica y la justificación de la mejor opción generada. Fíjense acá lo mismo. Este estudiante de arquitectura, ¿qué conocimientos tiene o qué conocimientos demuestra en la elaboración del prompt y después, ante todas esas alternativas, en la elección final que realiza? ¿Cómo justifica esa elección? Otros ejemplos prácticos, en el caso del nivel 4 de la integración completa, podría ser para secundaria. Fíjense, encargar a un modelo de inteligencia artificial la creación total de una presentación multimedia sobre energía renovable. Y en clase, analizar su estructura, la corrección de datos y el estilo visual. Otro ejemplo de secundaria sería pedir a una inteligencia artificial que genere un proyecto artístico digital, una imagen, un video inspirado en un autor literario estudiado, para después interpretar su coherencia con el trabajo original de ese autor. Para educación superior, publicar un paper breve generado íntegramente por la inteligencia artificial sobre un tema económico y organizar un taller crítico donde los estudiantes identifican los sesgos, las falencias en el análisis que propuso el modelo. Otra puede ser solicitar a un sistema de inteligencia artificial que elabore un resumen completo en un libro de filosofía de la ciencia y luego contrastarlo con el resumen que elaboran los propios estudiantes. Bueno, como verán, siguen las posibilidades. El nivel 5. Esto es ya el nivel como de mayor implicación con la inteligencia artificial. La exploración con inteligencia artificial. Se utiliza la inteligencia artificial de forma creativa para generar insights novedosos o soluciones innovadoras, a menudo involucrando la co-creación de la evaluación con el instructor o docente para explorar aplicaciones únicas de la inteligencia artificial. Fíjense la diferencia sustancial en estos casos. En el ejemplo práctico 1, que está pensado para secundaria, por supuesto, parecería que está pensado en el caso 1 a habilidades de una escuela técnica, ¿no? Dice, creación de una IA ad hoc. Los estudiantes exploran una herramienta que permite entrenar un modelo sencillo, podría ser un clasificador de imágenes o un chatbot básico, y dice, la tarea es documentar el proceso de entrenamiento del modelo con datos propios, para resolver un problema de la comunidad escolar, siendo la evaluación la documentación y la innovación del uso exploratorio. Bueno, en este caso podría ser en una escuela de nivel que no necesariamente sea técnica, porque realmente hay algunos modelos que son bastante sencillos, que son bastante intuitivos y quizás en algunas materias, en algunos espacios se puede realizar. El ejemplo práctico 2 dice codiseño de un problema. En una clase de artes, el estudiante y el profesor acuerdan que la tarea será crear un estilo artístico no existente previamente. Fíjense que acá es poner en juego una de las cualidades de la inteligencia artificial, que es generar algunos objetos totalmente nuevos. Y acá hay un desafío, ¿no? Es crear un estilo artístico no existente previamente, utilizando y manipulando una inteligencia artificial generativa de imágenes para explorar los límites de la estética digital, documentando el proceso del prompt, fíjense que le voy pidiendo, y los fallos y aciertos en su búsqueda de lo nuevo. Si hay alguien que tiene conocimientos artísticos, podría evaluar si ese estilo realmente es totalmente nuevo
o no, hay que investigar, hay que buscar, hay que comparar con obras existentes, con propuestas existentes. Hay un trabajo como interesante, ¿no? Bueno, y en educación superior, fíjense en el ejemplo práctico 1, que dice realizar una propuesta metodológica innovadora. Ya un estudiante de sociología propone utilizar la IA para combinar un modelo de análisis de sentimientos con un clasificador de temas, modelo de lenguaje natural, de forma encadenada, para analizar un corpus de textos en redes sociales. La evaluación se centra en la originalidad de la integración metodológica y la justificación teórica del valor exploratorio de esa nueva técnica. Un ejemplo práctico 2 dice desarrollo de un prompt de descubrimiento. En ingeniería de prompts, la tarea es diseñar y ejecutar una secuencia de prompts muy compleja y no obvia para lograr una tarea específica. Por ejemplo, simular una conversación entre 5 expertos con diferentes sesgos. Y el estudiante debe reflexionar sobre el proceso exploratorio de cómo el modelo de IA responde a la manipulación sutil de las instrucciones. Eso es decir, si le ponemos un prompt, ¿qué pasa si lo voy modificando? Si le modifico algunas variables, ¿qué tipo de respuesta me va a dar después? Bueno, ahora les dejo para que vean algunos ejemplos más. Bueno, y a modo de cierre, de nuevas aperturas, vimos que en este contexto la inteligencia artificial generativa puede ser considerada simultáneamente como herramienta, como asistente que colabora con nuestra tarea docente y también como asistente pedagógico en los procesos de aprendizaje y evaluación de las y los estudiantes. Sin embargo, les propongo que más allá de sus usos posibles, sea ante todo objeto de reflexión situada, considerando esos desafíos de los que hablamos, ¿no? Los desafíos éticos, pedagógicos, epistemológicos y culturales, los que estuvimos analizando, en el marco de un contexto sociotécnico que es vertiginoso y en constante transformación, que también requiere análisis y posicionamiento nuestro. La tarea obviamente no termina acá, queda abierta la necesidad de seguir planteando interrogantes, discutiendo tensiones, analizando, probando, compartiendo estrategias con otras y otros colegas que vayan integrando estas tecnologías, pero de manera significativa. Se trata de promover como una cultura la colaboración que aliente esta reflexión pedagógica, la reflexión didáctica, la reflexión ético-política en un entramado complejo que tiene que ver con la cultura digital contemporánea. Ahora les recomiendo dedicar un tiempo para explorar, para analizar, para diseñar sus propias propuestas evaluativas que sean fruto de estas reflexiones y de otras. Y bueno, los animo a seguir estudiando, investigando y pensando siempre qué más podemos hacer por nuestras y nuestros estudiantes. Muchas gracias y será hasta la próxima.